Muy buenos días, bienvenidos a este resumen de Costa Rica Noticias de hoy, jueves 8 de abril del 2021. Yo soy Elki Méndez y estaré llevándoles a ustedes toda la información nacional, internacional y deportiva en esta hora y 30 minutos. Recordarles, por supuesto, que usted nos puede seguir en Facebook, en Cinar Costa Rica Noticias, y en Twitter también. Nos puede seguir y dejar sus comentarios en @CinartNoticias. De inmediato vamos a ver nuestros titulares. Tres diputados retiraron más de 40 mociones para agilizarle el paso al proyecto de empleo público. Costa Rica registra los primeros casos asociados a la variante del SARS-CoV-2 detectada en Brasil. Ni Alajuelense ni ningún equipo nacional sabe lo que es remontar una serie de la CONCACAF cuando está de visita. El reto quedará para la Liga la próxima semana. Semana Santa aceleró la movilidad e invisibilizó las restricciones sanitarias por la pandemia en América Latina y el Caribe. La Organización Panamericana de la Salud destacó la preocupante alza de infecciones de COVID-19 en Sudamérica, señalando que en la última semana Brasil y Argentina estuvieron entre los 10 países con el mayor número de nuevos contagios. Tres diputados retiraron más de 40 mociones para agilizar el paso del proyecto de empleo público. Así como la legisladora de Liberación Nacional, Yorleni León, retiraron 47 mociones al proyecto de ley de empleo público. Guelmer Ramos retiró 6 enmiendas, mientras que la diputada Yorleni León retiró 11. Por su parte, la diputada Vega retiró 30 de las 67 mociones que reiteró tras acordar la aprobación de otros 4 cambios que sugirió a este proyecto de ley. La Cámara Costarricense de la Construcción hizo un llamado a los diputados para que rechacen cualquier intención de los legisladores para excluir de la Ley de Empleo Público a algunas instituciones públicas. En este sentido, la Cámara solicitó al gobierno una política más fuerte en cuanto a la reactivación económica. La Cámara Costarricense de la Construcción hizo un llamado para que los diputados no excluyan de la Ley de Empleo Público a entidades públicas como universidades, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Seguros o las municipalidades. De acuerdo con la Cámara, el país necesita urgentemente atender la problemática del déficit fiscal y la solución debe empezar por la racionalización del gasto. Una vez pasado este tiempo de Semana Santa, donde los diputados están retomando la discusión de la Ley de Empleo Público, queremos reiterarle desde la Cámara Costarricense de la Construcción un llamado urgente a no dejar que ninguna institución pública quede por fuera de dicha ley. Tenemos que reorganizar las finanzas del Estado y esta ley es un comienzo. Instamos al gobierno a tratar de que esta ley salga lo antes posible como tiene que ser, por lo que instamos a que le pidan a sus diputados retirar la gran cantidad de mociones de reiteración que tratan de excluir entidades públicas. Señores diputados, ustedes son los llamados a que esta ley quede como tiene que quedar por el bien de este país. Además, la Cámara de la Construcción indicó que el Poder Ejecutivo requiere impulsar una agenda de reactivación económica para recuperar los niveles de empleo previos a la crisis provocada por el COVID-19. El proyecto de empleo público fue propuesto por el Poder Ejecutivo y actualmente se encuentra en la etapa de discusión de mociones en la Asamblea Legislativa. Algunas de las críticas de las universidades públicas al proyecto versan sobre argumentos como que surge para resolver la crisis fiscal, pero no reconoce la relevancia de las instituciones ni el aporte de las personas trabajadoras públicas, o que más que empleo público se centra en salarios. Tras la paralización de las obras en Circunvalación Norte, la Contraloría General de la República atribuyó la responsabilidad directamente al CONAVI. La Contraloría señala que el trámite de reanudación del contrato con UNOPS aún está en proceso y entre los puntos cuestionados está el que la UNOPS no esté inscrita como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social. A un día de que se suspendieron las obras de infraestructura en Circunvalación Norte, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento en el que se desenmarca de la responsabilidad de dicha paralización y añade que es el Consejo Nacional de Vialidad quien tiene la responsabilidad de ejecutar los procesos y trámites correspondientes en el debido tiempo. El contrato del CONAVI con UNOPS se venció el pasado 27 de marzo.
La Contraloría General de la República detalló el orden cronológico según su registro de fechas en el que se realizaron los trámites. El primer trámite se presentó el 6 de enero del 2021 ante la Contraloría General de la República y se rechazó por medio de un oficio el 21 de enero del 2021, debido a no tener el contenido presupuestario suficiente para cubrir los pagos de ese contrato. Nuevamente se recibió un segundo trámite el 4 de febrero del 2021. Y el 18 de febrero, la Contraloría General de la República pidió a la Administración que aportara información adicional, la cual fue presentada el 25 de febrero del 2021. Finalmente, el 11 de marzo, la Contraloría convocó a la Administración a una reunión. Entre los puntos que destaca la Contraloría en el oficio sobre la reanudación del contrato con UNOPS, destaca que la oficina no está inscrita como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto a pesar de que existe un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que señala que el funcionario diplomático que emplee a personas de nacionalidad costarricense habrá de cumplir con las obligaciones que las disposiciones sobre trabajo y seguridad social de Costa Rica impongan a los patronos. Tras los hechos, la Cámara Costarricense de la Construcción compartió una reacción en la que señala desacuerdos con el funcionamiento de UNOPS en el país. UNOPS es una organización que se trajo al país con la intención clara de evadir los procesos ordinarios de contratación administrativa, pero que ha resultado sumamente onerosa para el país. No solo porque los proyectos tienen retrasos importantes o han sufrido retrasos importantes, sino que también, y lo más importante es que tienen sobrecostos muy importantes. Es una organización que tiene deudas importantes también con la seguridad social del país y no está dispuesto a pagarlos. Y al fin y al cabo lo que hace es duplicar funciones. La Cámara de la Construcción dijo que los proyectos en ejecución vinculados a UNOPS deben terminarse para no causar mayor afectación al país, pero no se pueden repetir estos errores con nuevas contrataciones. La oficina de UNOPS se instaló en Costa Rica desde el año 2015. La decisión de la suspensión de obras en Circunvalación Norte tendrá sus efectos y repercusiones, tanto en el atraso como en costos económicos. Actualmente, la empresa que ejecuta las obras en Circunvalación Norte es H. Solís, quien emplea a cerca de 500 personas que se verán afectadas por dicha decisión, aunque de momento no se tiene claro cuántas personas podrían ser despedidas. Un nuevo aumento en el precio de la gasolina entró a regir este miércoles. Se trata de un aumento que hasta 57 colones más para la gasolina Super y 55 colones para la Plus 91. Con este ya es el cuarto aumento en los precios de los combustibles en lo que llevamos del año. Precisamente este aumento y todos los que han transcurrido en los últimos meses preocupan muchísimo a los costarricenses y también a consumidores de Costa Rica. Es por esto que esta mañana tenemos a Eric Ulate, representante de este grupo también, que nos amplía un poco la preocupación que se tiene como consumidores y como costarricenses en general del gran incremento que han tenido los precios de los combustibles. Buenos días, Eric. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, doña Eki, y a todas y todos quienes nos siguen. Efectivamente, muy alarmados por este cuarto incremento en lo que va ya del 2021 del precio de los combustibles, que nos está llevando ya a precios que teníamos o no teníamos desde hace 6 años e incluso nos acerca a los precios históricos que vivimos a finales de la primera década de este siglo. Definitivamente el modelo tarifario de ARECEP debe variar de tal manera que pueda diluirse en el tiempo este tipo de efectos que se dan en el mercado internacional, ya que recordemos que Costa Rica es totalmente dependiente de la importación de combustibles. Y al tener una institución como Recope que no refina, que no cumple con la función originaria para la cual fue creada, Costa Rica debe acudir al mercado internacional a comprar producto terminado que es más caro que el crudo como tal. Y al pagar ese tipo de precios superiores en el mercado internacional, terminan siendo trasladados dichos costos mes a mes al bolsillo de los costarricenses. No solo a quienes van a las estaciones de servicio a llenar los tanques de sus vehículos, sino que recordemos que también otros servicios públicos se ven afectados por la variación en el precio de los combustibles
tal como por ejemplo las tarifas de buses y taxis, que de manera extraordinaria y a nivel nacional varían cada 6 meses según los modelos de ARECEP, y también la electricidad, que tiene un componente tarifario que se llama costo variable de combustible, que la ARECEP actualiza cada 3 meses y que impacta directamente este servicio tan importante para los costarricenses. Es importante, don Eric, esto que usted menciona incluso de los servicios de transporte, porque al existir un alza en el combustible que de hecho en los últimos 4 meses ha aumentado casi a 200 colones por litro en el combustible en términos generales, ¿verdad? Sea plus, sea gasolina y un poquito menos tal vez el diésel, pero también ha aumentado. Esta formulación que plantea el Recope todas las segundas quincenas de mes para el siguiente mes, pues implementa incluso también el precio del crudo a nivel internacional, pero vienen otros rubros que también han venido a afectarnos y que se van sumando y que van siendo parte de ese bolsito que va creciendo, ¿verdad?, en el consumo de los costarricenses y en el gasto y en el bolsillo, como por ejemplo lo es el precio del dólar y bueno, la crisis de la pandemia que lejos de ayudar económicamente a los países del mundo y a Costa Rica en este caso, pues ha venido a perjudicar. Un tema, por ejemplo, como la pandemia ha afectado muchísimo esa inclinación hacia el alza. Sin embargo, en cuanto a los precios, la vacunación se supondría que vendría a mejorar. No hemos visto ese reflejo todavía en Costa Rica. Sí, desgraciadamente hay que recalcar que Costa Rica no compra crudo en el mercado internacional, sino que compra producto terminado, es decir, como país, Recope adquiere diésel, gasolina Plus 91, la Super, etcétera, en el mercado internacional, ya que tenemos una institución que desde hace mucho tiempo, reitero, no cumple con la función originaria para la cual fue creada, y eso hace que se encarezca el precio de los productos que compramos a nivel internacional. Si a esto le sumamos un impuesto único a los combustibles establecido por la ley 8114, que es realmente abusivo, pues nos damos cuenta que el costo que pagamos en nuestro país por los combustibles es sumamente alto e incluso más elevado que los precios de los demás países de la región. Y obviamente estamos impactando toda la vida económica de los costarricenses, tomando en cuenta que los combustibles son un producto transversal a toda la actividad económica. Es decir, aquí hay servicios que no son necesariamente regulados, que también se van a impactar, productos, sobre todo alimenticios, que van a ver impactado su precio porque nuestros agricultores necesitan del transporte para sacar sus productos del campo y llevarlos a la mesa de los costarricenses. De igual manera, cualquier otro tipo de productos vamos a ver que se encarecen a partir de este aumento constante que vemos en el precio de los combustibles, tomando en cuenta que a corto plazo no vemos una disminución en el horizonte que permita compensar a los costarricenses estos costos tan elevados que estamos pagando. Don Eric, precisamente usted habla de que la ARECEP debería replantearse la formulación que utiliza para fijar el precio de los combustibles y ese aumento mensualmente incluso. ¿Dónde ustedes ven o cómo ustedes ven que podría disminuir ese precio? Usted hace una comparación muy cierta sobre los precios que existen en la región e incluso las personas que han podido visitar Panamá saben que llenar el tanque de combustible de un vehículo es muchísimo menor que en Costa Rica, en un país que está al límite con nosotros. ¿Cuál es la variante en ese recurso, en el precio, y dónde podría disminuirse realmente el precio en los costarricenses? Mire, el problema principal que tenemos a nivel del modelo tarifario es que ARECEP ha establecido ya desde hace varios años una metodología que denomina eufemísticamente extraordinaria, cuando en realidad es lo más ordinario del mundo, ya que lo aplica todos los meses, que se basa en criterios que son muy volátiles y que generalmente funcionan en contra del consumidor. Precio de los productos terminados, precio del dólar, etcétera, que incluso hemos visto que este año tienden hacia el alza. Esa situación obviamente golpea el bolsillo de los costarricenses. Si ampliáramos ese margen de estudio de ARECEP a más elementos y a más variables que no fueran tan volátiles, por un lado, y si se hiciera un estudio pormenorizado de los verdaderos costos en los que incurren los diversos actores del mercado de combustibles, llámese peddler, llámese gasolineras, llámese el mismo Recope, podríamos tener
un efecto que no fuera tan directo y tan fuerte en el bolsillo de los costarricenses todos los meses. Al final de cuentas, en estos momentos estamos ante una situación que para los consumidores es de emergencia. Cuando vimos prácticamente las filas que habían en gasolineras por parte de los costarricenses tratando de conseguir combustible a un precio más bajo, lo que se denota es cierto nivel de desesperación y de cansancio de los costarricenses frente a estos constantes incrementos que, reitero, no nos han terminado de pasar la factura, puesto que todavía no se están activando las metodologías de buses y taxis, pero al final, a lo largo del año, vamos a ver cómo impacta también el bolsillo de quienes no se transportan en un vehículo particular, pero que también van a pagar las consecuencias de estos incrementos. Y esto impactará definitivamente, y como lo decía usted antes, además será un efecto dominó. No solamente el consumo del combustible de las personas que utilizamos vehículos, sino también el aumento en los precios de las tarifas de quienes utilizan el servicio de transporte público. Y además, si el costo del transporte de cualquier bien, de cualquier producto en el país aumentará el precio de muchos de los productos que consumimos los costarricenses también. Sí, claro, esto es definitivamente inevitable. Reitero, el combustible es un producto transversal a toda la economía costarricense, impacta directamente cada una de las actividades económicas que se desarrollan en nuestro país, siendo que desgraciadamente somos un país totalmente dependiente, en este caso del mercado internacional, y con una estructura interna de costos que necesita ser revisada, y quiero hacer énfasis en esto. Esa estructura de costos interna necesita ser revisada, empezando por el mismo Recope. Entonces, es una tarea pendiente de parte de nuestro órgano regulador, pero también debemos ser muy claros, hay una tarea pendiente también de parte de nuestro Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que tienen que revisar, no solo a partir de esta emergencia que consideramos que es los aumentos constantes en el precio de los combustibles, de la Ley 8114. Los impuestos o el impuesto único a los combustibles que pesa sobre este producto, desde nuestra perspectiva, es absolutamente abusivo, es verdaderamente, vamos a ver, un problema serio para la economía de las familias costarricenses, y debería graduarse de una manera que permita que, si el precio, por ejemplo, internacional de los productos derivados de los combustibles, del petróleo, aumentan a cierto nivel, el impuesto disminuya para que pudiera compensarse ese costo a nivel interno, o bien incluso limitar el porcentaje del impuesto a un monto fijo dentro de los precios de cada uno de los combustibles. Sin embargo, en este momento, ese impuesto tiene un peso superior al 25% de cada uno de estos combustibles. En mi experiencia a lo largo de estos años en defensa del consumidor, no conozco a nivel internacional de un impuesto tan alto para un producto de primera necesidad como lo son los combustibles. Perfecto, don Eric. Definitivamente estaremos muy atentos de estos aumentos, porque incluso, si no me equivoco, este es el segundo viernes del mes de abril y habrá una nueva propuesta también de recope de aumento que será estudiada por la ARECEP. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto, Belki, y a todas y todos quienes nos siguen. Bien, y es que este miércoles Costa Rica reportó los primeros casos de la variante de SARS-CoV-2 registrada en Brasil. Los detalles al regresar de la pausa. Ya volvemos. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Esta semana en Fuerza Latina, conozca a Nadia Fink, periodista y escritora argentina, que se propuso crear historias y cuentos para las niñas de hoy. Tantas niñas criadas con esas imágenes, con esos espejos de princesa. Hay tantas mujeres por rescatar su historia, por rescatar lo que hicieron en Latinoamérica sobre todo. Fuerza Latina, domingo 11 de abril, 2 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión.
En Cine en Cortos, este jueves 8 de abril a las 9 de la noche, veremos 3 cortos de la serie Secuelas de la Pandemia, que reflejan la curiosidad. A ver, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Yo estoy aquí confinado desde que la mitad del edificio está con el virus. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información. Las denuncias por estafas notariales incrementaron considerablemente en el año pasado. Ante esto, las autoridades recomiendan a los dueños consultar al menos 3 veces al año el estado de sus propiedades en el registro. La Fiscalía señaló que para despojar a las personas de sus lotes, fincas o casas, incluyen trámites como traspasos, donaciones y ventas utilizando documentos falsos. Por esa razón, le recomiendan a las personas revisar al menos 3 veces al año el estado registral de la propiedad. Alrededor de la figura delictiva es donde estamos encontrando falsedad ideológica, usurpaciones de identidad, una figura de estafa porque llevan a una persona que no es a firmar y de todo. Es decir, vamos, no solamente estamos hablando, y quiero que quede muy claro que el Ministerio Público no está hablando de que todos los notarios sean una persona delincuente. No. Estamos hablando que un grupo de notarios ya están siendo analizados, valorados en listas que corresponden a objetivos del Ministerio Público. En el último año, el Ministerio Público detectó un incremento de fraudes registrales o notariales. Solo en el 2020, la Fiscalía acusó en San José a 33 notarios públicos por cometer estos hechos. El fiscal adjunto de fraudes y cibercrimen, Miguel Ramírez, hizo referencia a este aumento y al trabajo que vienen efectuando junto con el OIJ, con la Dirección General de Notariado y el Registro Nacional de Propiedad. Una persona oriental o extranjera que había puesto su nombre, había venido, había visto una propiedad, una finca, le había gustado Costa Rica y había comprado una propiedad, se iba del país y no volvía, y ese era, digamos, el boom. Darnos cuenta cuál era el extranjero, cuál era la propiedad que no había vuelto y esa persona quedaba despojada de alguna manera por este grupo. Eso evolucionó a tal punto que hoy encontramos falsificaciones de escrituras a todo nivel, nacionales, extranjeros, propiedades en procesos de inscripción. Inclusive estamos con un problema enorme porque la ley hace unos años cambió a nivel registral sobre las sociedades anónimas y hay una serie de propiedades que en alguna manera las sociedades no se actualizaron, desaparecieron de la faz, digámoslo así, registral. Pero ¿qué pasó con todas las propiedades que estaban inscritas a nombre de esas sociedades anónimas? En caso de detectar que está siendo víctima de estos delitos, recomiendan presentar la denuncia inmediatamente en la Fiscalía o en el OIJ, ya que esto podría detener el movimiento registral. Aparte de estar revisando cada cierto tiempo, lo que es relativamente fácil porque se puede hacer en línea, cabe la posibilidad de solicitar una anotación o una inmovilización administrativa de la propiedad. Es decir, además de que tiene que darse una escritura para constituir un gravamen o poder traspasar la propiedad, el propietario tiene que acudir al registro, ya no solo con el documento que crea el notario, sino que el propietario tiene que pedirle al registro que levante esa advertencia administrativa, que es la otra manera de garantizarse que no ocurran fraudes de carácter registral. Este incremento de casos se detectó desde hace 3 años. Los delincuentes buscan propiedades que están sin escribir, que tienen muchos años sin movimientos registrales o que pertenecen a extranjeros, pero también hay notarios engañados por el grupo criminal.
Y la Sala Constitucional recibió un recurso de amparo en contra de la ley que permite la reducción o suspensión de las jornadas laborales. El recurrente alega que en uno de los artículos existe incongruencia entre esta ley y el Código de Trabajo. La Sala Constitucional recibió una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que permite la reducción o la suspensión de las jornadas laborales. La acción se encuentra en una etapa donde se define si tiene elementos para ser admitido y analizado. El recurrente es el abogado Guido Soto, quien representa a dos negocios, un hotel y un bar, que debieron cerrar por la crisis ocasionada por la pandemia. Específicamente ellos intentan impugnar el artículo 6 de la ley que señala: la reducción de la jornada de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo no se aplicará a trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. Correcto, en el caso de esta acción de inconstitucionalidad se debe a uno es un hotel que todavía está cerrado el día de hoy y el otro es un bar que sí abrió en noviembre del año pasado y trajo de nuevo a la trabajadora, pero la demanda está ahí planteada, ¿verdad? Pidiendo los salarios dejados de percibir. Son empleadores o son personas o empresas que cumplieron todos los requisitos para poder suspender a todo su personal. El recurrente considera que hay incongruencia entre esta ley y el Código de Trabajo. Y no solamente contra el Código de Trabajo, sino contra la doctrina y el principio de la fuerza mayor, ¿verdad? Una fuerza mayor es algo que yo no lo deseo, no lo espero, pero me sucede y no lo puedo impedir. También hay una discriminación en esa ley porque solamente habla de la prohibición de las trabajadoras embarazadas y lactantes, como que no se les puede suspender, pero deja por fuera, por ejemplo, los menores de edad, los trabajadores menores de edad que también tienen un fuero de protección, deja por fuera a los trabajadores que tienen sindicatos, que están sindicalizados, que también tienen un fuero de protección, a las personas que hayan planteado denuncias por acoso sexual, que también tienen un fuero de protección, entonces, y al propio patrono, ¿verdad? Porque lo está dejando en una situación de imposibilidad material de poder cumplir lo que están requiriendo con esa ley, ¿verdad? Por el momento, las dos mujeres afectadas mantienen este proceso judicial en los juzgados de trabajo. El INCIENSA confirmó en nuestro país los primeros casos de la cepa de SARS-CoV-2 asociados a la variante que se detectó originalmente en Brasil y que es sumamente contagiosa. En total se han registrado 17 casos asociados a distintas variantes como las de Sudáfrica y Reino Unido. El Laboratorio de Microbiología del Hospital Nacional de Niños detectó los dos primeros casos en Costa Rica de la variante del SARS-CoV-2 que se originó en Brasil. El primer paciente corresponde a un hombre de 28 años de edad, residente de Alajuela, quien presentó fiebre, escalofríos, tos y mialgias. El segundo corresponde a una mujer de 32 años de edad, vecina de Heredia. Sus síntomas fueron escalofríos, tos, dolor de cabeza, trastornos del gusto y mialgias. Además, INCIENSA reportó 3 casos adicionales de la variante detectada iniciada en Sudáfrica y un caso de la variante proveniente de Reino Unido. Los 2 casos fueron detectados en Santo Domingo, Barba y San Pablo de Heredia. Por el momento, INCIENSA no cuenta con más información epidemiológica adicional. Con la identificación de la variante brasileña, se confirma que el país la presencia de las 3 variantes de preocupación reconocidas por la OMS hasta el día de hoy. Esta última se ha asociado con una mayor transmisibilidad, una disminución en la efectividad de los anticuerpos neutralizantes, evasión de la respuesta inmune y con casos de reinfección. A la fecha, en el país se han identificado un total de 17 casos asociados a variantes del SARS-CoV-2. Estas nuevas cepas llegan al país en el momento en el que se avanza con la vacunación contra la COVID-19. Eso es muy importante, realmente hay que recordar, y por eso la vacuna no es el tratamiento para evitar enfermarnos de COVID, ¿verdad? Tenemos que complementarlo con todas las otras medidas. En este momento, lo que las diferentes casas farmacéuticas mencionan, Pfizer, que es la que se está utilizando, pues sí es efectiva para poder prevenir. Sin embargo, cada día aparecen variantes diferentes y
cada día vamos a tener conocimiento científico nuevo, pues que nos va a poner en análisis todos estos elementos que usted menciona. Y por eso no podemos dejar de lado las otras medidas que han sido tan eficaces previo a la aplicación de la vacuna, como ha sido el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de mascarillas. Según el informe de vacunación durante la Semana Santa dado este jueves, se aplicaron 77,000 dosis durante la semana anterior. De ellas, en su mayoría, 69,625 fueron a adultos mayores de 58 años. El Ministerio de Salud aún no cuenta con datos de si se perdieron vacunas por ausencia durante estos días festivos. Sin embargo, sí confirmó que algunas de las personas solicitaron cambiar la fecha de la vacunación de forma previa, sin puntualizar la cantidad de ellas. Igualmente, confirmaron que en reserva se cuentan con unas 300,000 dosis. Entre ellas se incluyen las vacunas de AstraZeneca que llegaron al país esta semana y que aún no serán utilizadas hasta no tener el visto bueno de la Comisión Nacional de Vacunación. Una vez que la Comisión Nacional de Vacunas indique cuáles van a ser las características de esta vacunación y de la población y del tiempo entre primera y segunda dosis y todos los elementos necesarios para poder ejecutarla, se estaría utilizando en esas poblaciones que se indiquen. Obviamente que sí, el asegurado va a saber cuál vacuna se le coloca, pero no va a poder escoger cuál vacuna se le va a colocar, a menos de que cuando ya la comisión indique pues todo el análisis y el lineamiento en relación a esta vacuna exista alguna contraindicación, pero realmente hay que esperar pues en este momento la posición de la Comisión Nacional de Vacunas. Las autoridades además negaron que exista preferencia en distintas zonas para asignar más o menos vacunas. Precisamente el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Ayales, y el ministro de Salud, Daniel Salas, se reunieron con la defensora de los habitantes para reiterar que la velocidad y el avance dependerán de la cantidad de dosis que ingresen al país. La Comisión Nacional de Vacunación se reunirá este jueves para definir cómo se aplicará la vacuna de AstraZeneca en el país. Esto después de que la EMA diera a conocer que los trombos son efectos secundarios raros de este fármaco. Este miércoles llegó al país el primer lote de vacunas del mecanismo COVAX. Estas serían las primeras inmunizaciones contra el SARS-CoV-2 que recibe Costa Rica de la casa farmacéutica AstraZeneca. Este fármaco ha sido duramente criticado debido a su supuesta relación con trombos sanguíneos. No obstante, este 7 de abril, la Agencia Europea de Medicamentos estimó que esta condición que se han sufrido personas vacunadas con el fármaco debe considerarse un efecto secundario muy raro del inyectable. Ante esta situación, el ministro de Salud, Daniel Salas, externó que este jueves se reunirá con la Comisión de Vacunación para definir cuál será la forma de utilización de las 43,200 dosis que llegaron al país. Sí, eso vamos a tener una reunión el día de mañana, horas tempranas en la mañana, y vamos a estar analizando el caso de AstraZeneca. Es importante indicar, ya hoy el comité experto de la EMA dio sus declaraciones y dice que en realidad sí existe una relación, pero son eventos sumamente raros. Recordemos que cualquier medicamento que se toma, las pastillas anticonceptivas hormonales en las mujeres, hay un riesgo de un caso de coágulo en cada 1000. Lo que se ha visto con esta vacuna de AstraZeneca es un posible riesgo de 2 a 3 casos por millón de personas. Señala que la comisión estudiará a qué tipo de personas se le colocará la vacuna de AstraZeneca y así disminuir el riesgo de este efecto secundario. En Costa Rica, si agarramos por ejemplo la población de 65 años y más y hacemos una relación de cuántos casos han muerto en Costa Rica por millón de habitantes, estamos hablando de 434 personas por millón de habitantes. Eso no se puede comparar jamás con un riesgo de un coágulo. Si hacemos la relación con internamiento, son 9,000 personas por millón de habitantes de 65 años y más que se han internado por COVID. Entonces, lo que dice la EMA es que el beneficio que otorga salvar vidas, se han salvado cientos de miles de vidas con la vacuna de AstraZeneca, y que los eventos de coagulación, que todavía siguen en estudio, pero que preliminarmente lo que se ve es que son sumamente raros, posiblemente sea en alguna población más con perfil femenino, más con edad reproductiva, siguen siendo muy raros. Y recordemos que cualquier otra vacuna, cualquier otro medicamento puede tener también eventos.
Precisamente Salas y el presidente de la República, Carlos Alvarado, visitaron el área de salud de Coronado para observar el avance en la campaña de vacunación que se realiza en el país contra el SARS-CoV-2, esto en el marco del Día Mundial de la Salud. En Coronado se está llevando un modelo ejemplar, están atendiendo más de 600 personas por día y con el nuevo modelo va a incrementar las próximas semanas o la próxima semana. Ya van por aproximadamente las personas de 69 años. No obstante, ya aquí lo que hemos visto ha habido personas de 65 que se están vacunando, tanto personas con su primera dosis como personas con su segunda dosis. Para mí lo particular es bonito y emocionante porque los adultos mayores lo agradecen y se sienten protegidos por el país, muy agradecidos con la Caja, muy agradecidos con el Ministerio de Salud, y esto es lo que tenemos que replicar y lo que se está haciendo a lo largo y ancho de todo el país. De allí informaron que en Coronado más del 91% de su población mayor de 80 años ya cuenta con su esquema completo de vacunación. Una nueva ley permitirá a las 3.900 asociaciones de desarrollo definir un nuevo modelo y construir el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad 2021-2025. Con el fin de generar ingresos por actividades comerciales y proyectos útiles, las asociaciones de desarrollo podrán promover su gestión empresarial y contribuir a aumentar el impacto a nivel local mediante la nueva ley de fortalecimiento de las asociaciones de desarrollo con actividad productiva. Precisamente sobre este tema, el presidente Carlos Alvarado aseguró que la iniciativa es parte del desarrollo productivo de los territorios que se ubican fuera del gran área metropolitana. Conceptualizar el comunalismo del siglo XXI es un reto de cuál es esa calidad de vida que como país queremos proyectar a futuro. Y no debemos caer en la tentación de pensar que el comunalismo es algo del pasado, al contrario. La tendencia actual de pensar el mundo, sobre todo con los grandes retos del cambio climático, del manejo de residuos, del manejo del agua, de cuencas, de la generación de empleo, de la educación, de la protección de los valores culturales, está en las comunidades. Entre tanto, el director nacional de Dinadeco es del criterio que a estas organizaciones comunales hay que dotarlas de mayores herramientas para multiplicar el impacto económico local y la independencia presupuestaria del Estado. El comunalismo del Bicentenario no es más ni menos que la democracia participativa. Es la participación de la gente. Eso es el comunalismo. Son mujeres y hombres que todos los días se despiertan con la iniciativa de cómo desarrollar su comunidad. Es el ejército, es el movimiento social más grande del país. A nosotros nos interesa que el gobierno convoque algunos proyectos de ley de propiamente interés nuestro. Interés particular, por ejemplo, que Dinadeco tenga personería, señor presidente. 54 años y Dinadeco no tiene personería jurídica. Es un departamento ahí de gobernación. Proyectos como de representación de las instancias locales del movimiento comunal. Las organizaciones que podrán optar por este beneficio son las que incluyan en sus planes de trabajo la ejecución de las políticas integradas al Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad y las que promuevan la innovación, la modernización y la gestión empresarial. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC autorizó la ampliación del aforo del hospedaje del albergue del Parque Nacional Chirripó en un 50%. Ante esta decisión, a las cabinas podrán ingresar 2 personas más como parte de la burbuja social. Además, los turistas nacionales y foráneos deberán reservar las habitaciones para fechas específicas y corroborar que estén disponibles para cumplir con estas disposiciones. Los interesados tienen que llenar una declaración jurada donde validan que los acompañantes son parte del grupo y que también pueden compartir la misma habitación. En el lugar, los turistas cuentan con los servicios de hospedaje, alimentación, traslado de equipaje, alquiler de equipo adicional y la tienda de la naturaleza. La Liga de la CONCACAF sigue dando de qué hablar y en nuestro país la participación de los equipos nacionales también. Al volver de la pausa le contamos cuál va a ser uno de los principales retos de Alajuelense. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas.
El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Un programa que nos enseña cómo, con pequeños cambios, podemos mejorar nuestro medio ambiente. Si queremos reducir la cantidad de basura que generamos y convertirla en material reciclable, tenemos que separarla. Ecológica, los domingos a las 12:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves 8 en punto de la mañana le esperamos en un nuevo Café Nacional. Vamos a estar hablando sobre incontinencia urinaria. Así que si conoce a alguien que esté pasando por esta situación, no se le olvide avisarle. Y además, chicos y chicas, 9 en punto de la mañana, continuamos aprendiendo en casa. Un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. En China, la gente suele llamar a las comidas económicas y especiales de un lugar xiaochi, que literalmente significa comidas pequeñas. En realidad, los xiaochi o platillos tradicionales siempre aparecen en los puestos callejeros o en las tiendas pequeñas de comida. Ahora, Maestro Duan va a hacer un bocadillo típico de Pekín. Vamos a ver. De China a tu cocina, los sábados a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Bueno, y como lo anunciamos antes de ir a corte comercial, ya estamos aquí con Kenneth Meléndez, quien es nuestro compañero de Deportivas del 13. Bienvenido, Kenneth. Definitivamente un torneo de la CONCACAF bastante complicado para los equipos costarricenses. Parece que la historia dice que les cuesta muchísimo y ahora le queda a Liga Deportiva Alajuelense el reto de cambiar esa historia después de la derrota de Saprissa. Buenos días, Elki. Buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, estamos viendo un rezago bastante grande entre el fútbol tico y el fútbol internacional. Ya los dos equipos tuvieron su participación, ahora tendrán que buscar darle vuelta a estos marcadores que tuvieron en la Liga de CONCACAF. De hecho, pues iniciamos con el Deportivo Saprissa, que debutó la tarde de este miércoles en la presente edición de la Liga de Campeones de CONCACAF ante el Philadelphia Union de Estados Unidos. Los morados, muy golpeados por una crisis de resultados en el campeonato local, tenían la dura misión de volver a la victoria ante un duro rival en un certamen internacional. Al igual que su archirrival alajuelense el día anterior, Saprissa dejó completamente comprometidas sus posibilidades apenas en la puerta de entrada en la Liga de Campeones de CONCACAF. Los morados, que tienen un mes y medio sin ganar en el torneo local, perdieron esta tarde de miércoles en su casa por 1-0 ante Philadelphia Union, lo que los obligará a ganar la siguiente semana en calidad de visitante, algo que a la vez tienen 4 meses de no hacer. La anotación la marcó Kasper Prisvilko al minuto 34 del encuentro, en una acción en la que la saga morada no hizo una buena marcación, permitiendo un centro en solitario desde la banda derecha y un cabezazo en el área pequeña con total tranquilidad para anotar. Luego de eso, los morados, descuidados en defensa e inoperantes en ataque desde hace varios partidos, intentaron igualar los cartones de manera desordenada. Sin embargo, su rival, que tampoco demostró demasiadas virtudes con la pelota, sí puso en cancha orden táctico, lo cual le permitió llegar al pitazo final con la victoria. Definitivamente, uno de los factores que Saprissa sigue aquejando es su falta de delanteros, pues el séquito de jóvenes que han tratado de subir de Liga Menores para suplir las bajas de Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair por lesión y el desempeño inconstante de Daniel Colindres no les han dado frutos. Con esta nueva derrota, la racha sin victorias del Saprissa que dirige Roy Meyer se extiende a 8 partidos y el rendimiento bajo el nuevo timonel cae al 36%, producto de 2 victorias, 6 empates y 3 derrotas en 11 compromisos. De quedar eliminados, esta serie sería la 4ª salida consecutiva de la S en la misma instancia en este torneo internacional, el más importante del área. El siguiente partido de Saprissa a nivel local será este sábado a las 8 p.m. ante Pérez Celedón, mientras que internacionalmente deberá jugar en Filadelfia el jueves a las 6 de la noche. Cabe mencionar que luego del primer partido tanto de Alajuelense como Saprissa, solo los equipos costarricenses perdieron de locales en los encuentros de ida que se llevan disputados en la presente ronda de los octavos de final. Alajuelense perdió un invicto que traía desde el 14 de noviembre anterior en partidos oficiales, la noche del martes ante el Atlanta United.
Los manudos dejaron de lado la solvencia que muestran en el campeonato costarricense y cayeron presa de su inoperancia ofensiva, además de un penal inexistente. Alajuelense perdió el invicto en el momento menos indicado. Tras 16 jornadas del torneo actual, 4 duelos de la pasada liga CONCACAF y 5 choques más del certamen nacional anterior, los manudos cayeron víctima de un penal que no debió ser pitado, ya que el balón nunca pegó en la mano del mexicano Arriola, pero también por la incapacidad e inoperancia manuda frente al marco. Los erizos parecía que tendrían una ventaja importante gracias a la expulsión desde el primer tiempo del arquero del Atlanta, Brad Guzan, tras una falta contra el cubano Marcel Hernández cuando este se enfilaba solo ante el marco. Con un hombre más en la cancha, un equipo en pretemporada y siendo local alajuelense, tuvo a su alcance una victoria que finalmente le fue esquiva, ya que no supo resolver ante el marco y ante las enormes dificultades en la profundidad para llegar al arco con propiedad. Eso aunado a la falta de sapiencia para resolver contra el arquero suplente Romo, quien apenas tenía 4 días de haberse incorporado al equipo. Alajuelense ya rema contra corriente y tendrá que sacar su serie en Atlanta. Los manudos bregarán contra la historia, ya que nunca remontaron una serie de CONCACAF fuera de casa. Ni Alajuelense ni ningún equipo nacional sabe lo que es remontar una serie por un torneo de la CONCACAF jugando fuera de casa. Los manudos sí remontaron 4 veces en el Morera Soto, pero ante el Atlanta United cerrarán como visitantes. La tarea de cerrar fuera de casa siempre es difícil para cualquier equipo costarricense en torneos del área. La historia lo ha recalcado muchas veces, pero esta se duplica cuando se trata de ir a ganar un partido y más aún remontar un marcador global que es adverso, tal y como tendrá que hacerlo Alajuelense en Atlanta, Estados Unidos por la CONCACAF. En caso de los manudos, 4 veces en su historia pudieron remontar series de ida y vuelta que parecían haber tenido su estocada, pero logró su cometido en casa y no fuera. La primera vez fue ante Comunicaciones de Guatemala en 1993, cuando cayó en ese país 1-2, para luego ganar en el Morera Soto 4-0. En 1995 le tocó hacerlo por partida doble. En la primera instancia cayó en Belice ante el Acros Cristal 1-2 para ganar luego en casa 4-1. Y en la segunda fase de ese torneo había perdido con Tecos de México 1-2 en suelo azteca para luego ganar en Alajuela 3-1. Una última ocasión muy recordada fue en 1997, cuando en Nicaragua los rojinegros perdieron 2-3 ante el Viviangen y con mucho trabajo ganaron en Alajuela 3-1. Un único caso muy especial se dio en la Copa UNCAF del 2007 ante el Municipal de Guatemala, cuando Alajuelense perdió 1-0. La frustración del aficionado se desbordó, dado que el equipo no andaba en buen momento en el torneo local. Por el lanzamiento de objetos, el choque fue dado por terminado, ganando los Esmeraldas por reglamento 3-0. En la vuelta en Guatemala ganó Alajuelense 1-0, pero no alcanzó. La historia da la espalda a los rojinegros, que tendrán que derribar esta realidad y también todas las falencias que le impidieron sacar un resultado mejor ante el Atlanta United en casa. A pesar de los múltiples y consecutivos fracasos recientes del fútbol costarricense a nivel internacional en todas sus categorías, la FedeFútbol asegura que no tiene la más mínima preocupación al respecto y, en cambio, este miércoles le dieron un voto de apoyo a los técnicos Ronald González y Douglas Sequeira. Para la afición, para ustedes, estén tranquilos. Nuestros técnicos investigamos. Creo que vamos por muy buen camino y procuramos un excelente futuro para nuestro fútbol que todos queremos. La Federación Costarricense de Fútbol realizó una extensa conferencia de prensa para defender el trabajo que hace la tricolor en sus diferentes categorías. Ni el presidente de la federación, ni el director de selecciones nacionales, ni los técnicos Ronald González y Douglas Sequeira dieron señales de preocupación. Más bien, pintaron un panorama sumamente alentador, contrario a los últimos episodios de la selección. Carlos Watson, director de selecciones, valoró positivamente el trabajo que se hace en los combinados patrios, mientras que Rodolfo Villalobos, presidente de la FedeFútbol, reiteró su apoyo a González, a pesar de tener un pobre 30% de rendimiento como técnico de la Sele y de no haber ganado ni uno de los últimos 7 juegos. Por si fuera poco, al equipo de trabajo de González se reincorpora Douglas Sequeira, quien en su primer reto como técnico de la representación sub-23 obtuvo un fracaso en el preolímpico en México, donde dio pocas razones para ser parte del staff de la federación. Según Watson, los ticos pueden estar tranquilos y confiar en el trabajo de los diferentes seleccionadores nacionales. Planear, ser ordenados, hacer las cosas como debe ser, con la metodología correcta, y los resultados tienen que venir, porque es que estamos trabajando bien, estamos haciendo bien las cosas.
de repente no se nos están dando los resultados, pero investigamos, tratamos de mejorar, buscamos los mejores perfiles. Por su parte, Ronald González, quien aún no ha logrado poner a caminar a la selección mayor, considera que su trabajo es bueno y que su equipo va en crecimiento, al punto que aseguró que lo único que le ha hecho falta es ganar. Mi máxima deuda es que no ganamos, eso es todo, que no ganamos, que estamos inconformes porque no ganamos y que necesitamos un triunfo. Ojalá que sea lo antes posible para que nos dé tranquilidad a lo que nos está respaldando en este momento. Entonces, sería la única denuncia que tengo en este momento, que desgraciadamente no hemos ganado un partido de los últimos 4, que han sido las convocatorias más selectivas y más reales a lo que nosotros vamos a tener en la eliminatoria, que fueron las de noviembre y las del mes de marzo. Carlos Watson explicó que él, González y Sequeira hicieron una investigación sobre el perfil del jugador tico y del jugador de otros países. Incluso dijo que sus 2 técnicos han analizado el trabajo táctico de más de 10 entrenadores a nivel mundial. Gracias a esta investigación surgió el plan de desarrollo del futbolista tico, un plan que vería frutos a largo plazo, aunque el director de selecciones no quiso decir cuándo se verán esos resultados. Pareciera que en la FedeFútbol no ponen las barbas en remojo porque están satisfechos con el trabajo realizado. En poco tiempo la Sele se enfrentará a la realidad. En junio disputará el Final Four de la Liga de Naciones contra México. Luego jugará la Copa Oro, antes de iniciar la eliminatoria mundialista en septiembre, donde se volverá a ver las caras con la selección azteca. Ahí se verá si efectivamente el trabajo de Ronald González va por buen camino, o si la pésima imagen que ha mostrado en año y medio es la verdadera cara de la tricolor. Desde el 2015, cuando arrancó la gestión de Rodolfo Villalobos, Costa Rica se ausentó en fútbol de 13 torneos mundiales de diferentes categorías. Apenas se avanzó a 4 copas, todas en categoría masculina. Pese a ello, el presidente de la FedeFútbol defendió su gestión. Desde la primera clasificación de Costa Rica a un evento de tintes mundiales como los Juegos Olímpicos de 1980, se pasó de la simple posibilidad de clasificar a diversos torneos a la obligación de hacerlo. Siendo así que entre aquel año y el 2018, las selecciones nacionales, tanto en fútbol como fútbol sala o fútbol playa, ya fuera masculino o femenino, acumularon más de 50 clasificaciones. Sin embargo, desde el año 2015 se ha experimentado un retroceso muy marcado en donde solo se avanzó un mundial de fútbol sala, un mundial mayor, un mundial juvenil y otro infantil a nivel masculino, en un camino de 17 opciones posibles para distintas selecciones. Es decir, bajo la era actual de la federación comandada por Rodolfo Villalobos, se acumulan 13 fracasos, incluido el último proceso fallido de los Juegos Olímpicos. Nosotros somos los número 1 en estar preocupados por los resultados de nuestra selección o en nuestras selecciones. Y en la vida me ha gustado siempre luchar y esforzarme para ganar. No soy conformista ni pesimista, ni estoy aquí simplemente por el puesto. Soy un ganador y los que me conocen bien saben lo competitivo que soy. Pero a veces en la vida las cosas se ponen difíciles y les repito, es el momento de sacar el carácter. Y eso estamos haciendo, estamos corrigiendo. Las decisiones tomadas a lo interno en cuanto al personal han dado con el tiempo razón para saber que no fueron las mejores. Por un largo periodo se incorporó el argentino Marcelo Herrera como director de selecciones, tomando al final el timón de las selecciones menores y con ello un suceso discreto. Con la llegada de Carlos Watson se nombraron técnicos de poco recorrido como Douglas Sequeira, Vladimir Quesada y Harold Wallace. El primero ya fracasó con la sub-23 masculina y a eso se suma lo que parece un proceso desgastado de Amelia Valverde como estratega de las selecciones femeninas que desde hace varios años dejaron su rol protagónico en la región. Nosotros hacemos el trabajo con mucha pasión, con mucha honestidad, con mucho amor a la federación, con mucho amor al país, con mucho amor al deporte. Y más bien nos sentimos muy orgullosos de poder pertenecer y ser parte de esta institución. Entonces jamás me voy a esconder. El recuento de las eliminaciones deja a la actual federación con estos fracasos. No se avanzó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en masculino, tampoco los Juegos Olímpicos de Río 2016 en masculino, en femenino ni al 2021 ni al 2016. En el Mundial Sub-17 masculino Brasil 2019 no se avanzó,
ni tampoco al sub-20 masculino de Polonia 2019. Misma suerte para los femeninos sub-17 en Jordania 2016, Uruguay 2018, sub-20 en Papúa Nueva Guinea 2016 y Francia 2018 en sub-20. Tampoco se llegó al Mundial Mayor Femenino de Francia 2019, ni se logró avanzar a los 2 mundiales de fútbol playa en masculino de Bahamas 2017, ni de Paraguay 2019. El futuro es poco alentador de cara a las eliminatorias de la selección mayor que arrancará su eliminatoria en septiembre. Finalmente, en otros temas más alentadores para el deporte costarricense, después de un poco más de un año en la virtualidad, Olimpiadas Especiales Costa Rica regresó oficialmente a las competencias presenciales, con un evento eliminatorio para elegir a los representantes del país para los Juegos Mundiales de Invierno en Rusia. Esta semana se inició el camino a los Juegos Mundiales de Invierno que se realizarán en Kazán, Rusia, el próximo mes de enero, con el evento eliminatorio de caminata sobre nieve, que además marcó el regreso oficial a las competencias de Olimpiadas Especiales Costa Rica después de un poco más de un año en casa. A esta competencia Costa Rica podrá llevar 4 atletas, 2 hombres y 2 mujeres. Se preseleccionarán a 8 atletas de los 51 que acudieron al llamado a participar en la prueba de los 800 metros planos, ubicados en 14 series, 4 femeninas y 10 masculinas. Apegados al artículo 1 de Olimpiadas Especiales, dicta que todos los atletas tienen igualdad de oportunidad. Por esto, los primeros lugares de cada serie, además de cumplir con el tiempo establecido, deberán ir a una tómbola y será la suerte la que dicte el nombre de los 4 preseleccionados nacionales, así como los 2 suplentes en ambas ramas. Uno de los atletas que estará en la tómbola será Luis Alonso Muñoz, ganador de la primera serie en masculino y quien está entusiasmado por volver a competir. Bueno, la verdad es que muy contento de poder volver a la competencia y ver de nuevo a mucha gente que tal vez tengo tiempo de no ver, más de un año de que no nos podemos ver presencialmente, pero ahí estamos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que muy alegre de esta nueva competencia. Noilin Amador llegó con su mano derecha enyesada y al menos 5 puntadas en su barbilla, además de algunos raspones en sus rodillas después de un accidente en bicicleta la semana pasada. Pero esto no la desanimó para luchar por su puesto en este torneo y también se ganó su lugar en el sorteo. Con dolor la rodilla, porque la rodilla me dolió mucho, me dolió un poco. Le digo yo, la próxima vez no puedo ir, me hago, si se siente bien, puedo venir. Entonces le digo yo, no, puedo comer, entonces, no puedo mover la mano, pero sí podía comer. Entonces le digo yo, no voy a venir. Por dicha, gracias a Dios que vine, por lo menos para aprovechar, para compartir y comer de ahí, compartir y comer y todo, disfrutar, porque a mí siempre me gusta. Entonces gracias a Dios que ya vine. El sorteo para conocer el nombre de los 4 atletas que integrarán la preselección nacional de caminata sobre nieve se realizará el próximo lunes a las 10 de la mañana. Los invitamos para que nos acompañen hoy a las 8:30 en Deportivas de 13 con más información acerca de estos fracasos del fútbol nacional, tanto en equipos como en selecciones nacionales. Bueno, y cuénteme, ¿usted paseó en Semana Santa? Hice un viaje familiar de un día. Bueno, ¿se cuidó? Claro que sí. Muchísimos costarricenses no lo hicieron y lo vimos mucho en redes sociales. Después de la pausa vamos a ver cómo un análisis nos muestra la posibilidad de una nueva ola pandémica en nuestro país por este descuido precisamente. Ya volvemos. Hola, yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y por supuesto bailar. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Memé. Monstruos, diversión, aventuras y color. Y yo soy Nani. Ritsu es el mayor de 3 hermanos.
cancerígeno. Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. En el próximo capítulo de Fábrica Standy. ¿Qué haces? Esa voz para que te sigan las muchachas, ¿no? A mí no me sigue nadie, Calvino. Acá estamos todas juntas. Estamos todas contra usted. Nina es tu mujer, es tu novia. No, es una conocida de acá, del parque industrial. La fábrica es nuestra. La fábrica es nuestra. Ustedes se van a dejar condenar por los caprichos de esta pata sucia. ¿Pata sucia yo? Pata sucia. Yo soy pata sucia y usted es un delincuente. Fábrica Standy. El viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, este jueves 8 de abril a las 9 de la noche, veremos 3 cortos de la serie Secuelas de la Pandemia, que reflejan la curiosidad. A ver, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Yo estoy aquí confinado, desde que la mitad del edificio está con el virus. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Domingos Ecológicos, una franja dedicada a nuestro planeta y su ecología. El límite, 12 mediodía, la Tierra posee una prodigiosa y asombrosa diversidad de ecosistemas naturales. A las 12:30, un programa que nos enseña cómo, con pequeños cambios, podemos mejorar nuestro medio ambiente. Por 13, Costa Rica Televisión. Ante el aumento de casos de COVID-19 en el país, el Hospital de San Juan de Dios tomó la decisión de suspender el programa de cirugías electivas que se había activado en el mes de febrero. La decisión se tomó debido al aumento de casos de COVID-19, para lo cual debió destinar 2 salones de medicina y toda la unidad de cuidados intensivos. Según datos de la Jefatura de Sala de Operaciones, durante el mes de marzo, el San Juan de Dios realizó 943 cirugías electivas y 110 ambulatorias en el CAIS de Puriscal. Además, se anunció que se mantiene la consulta telefónica y que solo deben presentarse los pacientes que el médico durante la llamada les indica que deben hacerlo. Ante el aumento importante de casos COVID, vamos a tener que hacer una desaceleración de estos procesos, de manera que a partir de esta semana solamente se van a realizar cirugías oncológicas, cirugías de emergencias o prioritarias y cirugías ambulatorias. Porque vamos a ocupar camas para poder ir habilitando más camas destinadas a pacientes con COVID. En este momento, a partir de hoy, ya ampliamos la cantidad de camas para casos severos y para la unidad de cuidados intensivos.
10 de cada 100 personas han sido vacunadas contra la COVID-19 en Costa Rica. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, al 8 de abril se habían aplicado 505,000 dosis. Además, este miércoles llegaron al país las 43.200 vacunas de AstraZeneca, las cuales no serán aplicadas hasta que se publique una nueva evidencia científica en la OMS y EMA. Los equipos vacunadores de la Caja Costarricense del Seguro Social han aplicado un total de 504.930 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en nuestro país, de acuerdo con los datos registrados en el Sistema Integrado de Vacunas. Según el corte de este 6 de abril, del total de dosis aplicadas, 291.368 corresponden a primera dosis, mientras que 213.562 corresponden a personas que ya poseen los esquemas de vacunación completo. La entidad detalló que durante los días santos se colocaron un total de 75.425 dosis, lo que significa la aplicación de cerca de 30.000 más de lo que la institución había programado originalmente para estos días. Por ejemplo, el área de salud de San Francisco San Antonio de Escazú de Copesana, entre jueves y viernes santo, aplicó 200 dosis. Todos los pacientes que llamamos, todos asistieron al llamado. Nosotros teníamos calculado vacunar aproximadamente 200 personas esos días y eso fue lo que logramos. Solamente hubo como 4 personas que no asistieron. A pesar de que ya se les había dado su cita, se les llamó para confirmar que llegaran el propio día de la vacunación y no asistieron a la cita. El llamado que nosotros les dimos, bueno, sí, como le explico, sí acudieron bastante y lo que también le queremos decir a la población es que espere a hacer llamado, que ya los grupos de riesgo los hemos ido cubierto más las edades y que tengan un poquito de paciencia para lograr abarcarlos también a ellos. Del total de datos registrados en el CIBA, 345.540 dosis se han aplicado al grupo priorizado de personas de 58 años y más, mientras que en el primer grupo se han registrado un total de 159.790 dosis de la vacuna. Con estos datos, Costa Rica alcanza una tasa de aplicación nacional de vacunación de 9.78 por cada 100 habitantes. Además, para continuar con este proceso precisamente tal cual estaba previsto para este miércoles 7 de abril, nuestro país recibió el primer cargamento de vacunas contra el SARS-CoV-2 del mecanismo multilateral COVAX. En total se entregaron 43.200 dosis. Estas vacunas serán almacenadas y no se aplicarán hasta que se publique nueva evidencia científica en donde se analice la relación entre la trombosis y el fármaco de AstraZeneca. Primer lote de vacunas. Este primer lote corresponde a la vacuna del fabricante AstraZeneca y a un total de 43.200 dosis. Sin duda alguna, esta vacuna viene a fortalecer el plan y la campaña de vacunación de protección de nuestra población, así como del personal de salud que está en la primera línea de batalla. Estas vacunas, a través de esta iniciativa, son vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud. Esto viene a fortalecer y a dar seguridad de la calidad, eficacia y seguridad de estas vacunas. Por otro lado, ante estos datos y la llegada de nuevas dosis, en la Defensoría de los Habitantes insisten que debe haber una aceleración de la vacunación y mayor transparencia por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social a la hora de entregar datos. La Defensoría va a seguir en esto hasta que se agilice la vacunación de la mejor forma posible en bien y en el bienestar de los habitantes, que son los que al fin y al cabo los que se benefician del trabajo de la Defensoría, se benefician también del trabajo bien hecho de la Caja Costarricense del Seguro Social. Crespo señala que se mantiene pendiente de los informes de auditoría y públicos de las autoridades de salud y de la Caja y, de ser necesario, solicitará reuniones con estos jerarcas para rendir cuentas sobre este proceso de inmunización. En medio de la pandemia y de una campaña mundial de vacunación contra la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud celebró el Día de la Salud bajo el lema "Construir un mundo más justo y equitativo y saludable". Este miércoles 7 de abril el mundo celebra el Día Mundial de la Salud. No obstante, esto se vive en medio de una pandemia, además de una exhaustiva campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2. Hoy le damos más énfasis a la parte de la salud porque estamos en medio de una pandemia y estamos luchando por alcanzar ese nivel de salud, no solo
personal, sino a nivel mundial, que es algo de lo que se perdió, y que esta pandemia llega y nos altera todos los demás actores o componentes de lo que es salud como tal. El lema de la OMS es construir un mundo más justo, equitativo y saludable, y con ello no olvidar la importancia de la salud más allá de la COVID. Por ejemplo, se hace recuento de la importancia de seguir vigilando temas como las enfermedades cardiovasculares, la nutrición, las emociones y hasta la sexualidad. Estamos en el camino correcto de la igualdad y equidad. Si bien quedan metas pendientes, hemos avanzado mucho para fortalecer nuestra sociedad solidaria, donde la preocupación de uno recibe el apoyo de todos los demás. Celebremos la salud y celebremos el 80 aniversario de la Caja. Y otras patologías que han ido incrementando, pero se deben corregir, se deben tratar. Es importante que cada persona empiece a realizar sus actividades físicas, sociales, su terapia mental, emocional, las empiece a tratar para evitar complicaciones a futuro. La OMS define salud como el estado de completo bienestar a nivel mental, a nivel físico y a nivel social. Obviamente la sexualidad es algo que nos va a acompañar desde el momento en que nacemos, por tanto no se puede dejar fuera de este concepto. Sí o sí, la salud sexual es parte de nuestra salud integral. Es sabido que las personas cuando presentan alguna disfunción, alguna infección de transmisión sexual o alguna afección con su pareja o consigo mismos en esta área, se ve comprometida en diferentes grados, obviamente, todo lo que tiene que ver con su calidad de vida. Además, organizaciones regionales también insisten en este día sobre la preocupación de que la asignación deficiente del gasto sanitario está desacelerando el progreso hacia la cobertura universal de la salud. La región está luchando por responder a los principales desafíos de la pandemia de COVID-19. Es necesaria una profunda reflexión, no solo sobre cómo aumentar la inversión en salud, sino también sobre cómo invertir más eficientemente los recursos en salud. Los gobiernos, en su intento por disminuir los gastos de salud a corto plazo, subestiman el valor que ofrece la innovación en mejorar los índices de salud. Esto podría afectar negativamente el acceso de los pacientes a una atención eficiente y eficaz, lo que puede ocasionar más bien un aumento de gasto en el largo plazo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, solo 4 países de América invierten en salud más del 6% del PIB, estando América Latina muy por debajo de esta cifra. Solo Cuba, Estados Unidos, Canadá y Uruguay lograron cumplir esa recomendación. En el caso de Centroamérica, la inversión es de un 3,8%, siendo Costa Rica el país con el porcentaje más alto de 5,6%, seguido por Panamá, y el país con el menor índice de inversión es Guatemala. Y precisamente para continuar con la información sobre la pandemia y el coronavirus, vamos a hablar en este momento con don Jaime García, director del proyecto del Índice de Progreso Social de CLATS-INCAE, porque precisamente hemos escuchado durante los últimos días el gran movimiento y la muchísima actividad turística que ha habido en nuestro país y en toda la región, mucha movilidad que pone en riesgo incluso la posibilidad de que haya una tercera ola pandémica. Sin embargo, para ampliar sobre esta información está con nosotros don Jaime García esta mañana. Buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias, don Jaime. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias. Tal vez hablar un poquito sobre las proyecciones que ustedes han ido desarrollando sobre la movilidad, no solamente en nuestro país, sino también en toda la región, sobre en estos tiempos. Ustedes en un artículo que presentan hacen la comparación de Semana Santa del año anterior, cuando el confinamiento y las medidas de restricción estuvieron en su máximo auge, y en este año, cuando ya han ido aflojando un poco, ustedes hablan de que existe una mayor movilidad de las personas. Tal vez ampliar un poquito sobre estas comparaciones que ustedes hacen y cuáles son algunos de los hallazgos. Claro, es correcto. En la Semana Santa de hace un año fue esta gran pausa, este confinamiento, que no solamente se dio en América Latina, se dio también en Asia, en Europa, en América del Norte, en Oceanía, donde todas las regiones disminuyeron su movilidad. Se hizo el quédate en tu casa, hacer home office, los famosos encierros. Y en la región, bueno, hicimos lo mismo.
sobre todo en la última semana de marzo, en la primera semana de abril. Y los países que más se quedaron en su casa, que menos movilidad tuvieron, fueron Panamá, Ecuador y El Salvador. Nosotros lo medimos a partir de análisis de redes sociales, particularmente Facebook. Esto a través de datos anónimos que ellos publican en su iniciativa Datos para el Bien, una iniciativa que sacaron justo para rastrear la movilidad durante la pandemia, y encontramos que en esa Semana Santa hubo una caída casi del 60% de la movilidad. De hecho, Costa Rica es el cuarto país con mayor reducción de movilidad en esa Semana Santa. Obviamente, a partir de ahí, sabíamos que no podíamos estar encerrados siempre. Entonces hubo un aumento en la movilidad gradual, mes con mes, día con día, hasta la Semana Santa actual. Solo para ponerles un referente de qué tanto cambió la movilidad respecto a ese año, respecto al 2020 y ahora un año después. Bueno, pues hablábamos de una caída del 60% en el 2020, pero ahora, en esta última Semana Santa, estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde se había reducido en un 60%, la reducción ahora fue solamente de un 5%. Prácticamente estamos regresando a niveles previos a la pandemia. Y esto es un fenómeno que se ve casi en todos los países de la región. Uno encuentra el caso de Colombia, el caso de Honduras, de Nicaragua, de incluso Brasil, a pesar de que está pasando por una difícil segunda ola, pues siguen con movilidades prácticamente superiores a las que había al inicio de la pandemia. En el caso de Costa Rica, que además yo sé que ha habido sobre todo un seguimiento a las imágenes de personas que están en las playas, bueno, pues sí, en Semana Santa esta información, este análisis de datos nos permite hacer el rastreo de dónde hubo más movilidad a nivel cantonal. Y lo que encontramos es que durante los últimos 15 días, prácticamente los cantones que más movilidad han tenido han sido Talamanca, han sido Nandayure, Los Chiles, Carrillo, ha sido Nicoya, ha sido Santa Cruz, ha sido Osa, ha sido Guásimo, ha sido Limón, todos ellos con movilidad superior a la que teníamos al inicio de la pandemia. Es decir, la movilidad que encontramos en esos cantones es prácticamente como si ya no existiera el virus. Y es un fenómeno que hemos visto prácticamente en todas las regiones de América Latina. A partir del 2020, a partir del 2021, hay un incremento muy fuerte en la movilidad, llevándonos a niveles de antes de la pandemia. Y, por supuesto, no todo el incremento en la movilidad es malo. Uno puede tener una movilidad muy alta, como en el caso de Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda tuvo un control de la pandemia sin problemas. El problema surge cuando aumenta la movilidad y también aumenta el número de casos. Y lo que hemos visto también, comparando ya con el aumento en los casos en la región, es que en todos los países de Sudamérica donde ha aumentado la movilidad, han aumentado los casos. A veces alimentados por las nuevas variantes, como la brasileña, la P1, por la cepa también británica, la B117, que son más contagiosas, y han hecho que países como Uruguay, como Paraguay, que habían controlado en el 2020 la pandemia, hoy presenten prácticamente hasta 4 veces más los casos que habían tenido en el 2020. Ya hablábamos de Brasil, que se colapsó el sistema, Chile, que otra vez está yendo a un encierro por un exceso de casos, y un aumento importante en Ecuador y Perú. En el caso de Costa Rica vemos que aunque salimos muy bien de diciembre y de las festividades de Año Nuevo, disminuyendo los casos, otra vez ha habido un aumento de casos, particularmente alimentado justo por estos cantones costeros, principalmente los del Caribe y los del Pacífico. Don Jaime, precisamente ahora usted lo menciona, el aumento en la movilidad, pero no sé si ustedes logran definir cuáles son esas actividades que generan ese incremento, que además me parece bastante significativo. Pasar de un 60 a un 5% es una movilidad casi total, pero
no es lo mismo quizás en muchos casos, como usted lo dice en Nueva Zelanda, que esta movilidad sea para una reactivación económica, para la generación de empleos o para la reactivación de muchos empleos que se perdieron, a una movilidad, por ejemplo, como la que se vio en Semana Santa, que era un tiempo de disfrute de vacaciones, de descanso, y que hubo una gran aglomeración de personas en centros vacacionales que además no contaban con la protección adecuada u oportuna. Entonces, ahí no sé si ustedes logran hacer una diferenciación entre qué tipo de movilidad es la que se está dando en estos países. Bueno, con los datos que tenemos de movilidad, hemos tratado justamente de encontrar cuáles son aquellos incentivos que hacen que la gente se mueva. Sabemos muy bien que, por ejemplo, no podemos estar encerrados como Dinamarca, no podemos estar encerrados como Alemania, porque no tenemos las condiciones laborales ni de Dinamarca ni de Alemania en la región. Hay una alta tasa de informalidad laboral en América Latina. En Costa Rica es prácticamente de un 45%, y la gente tiene que salir a trabajar y ganarse el día a día. Entonces, sí hemos encontrado, analizando la variación en la movilidad entre los días por semana, hemos encontrado que el principal aumento de la movilidad se da en los sábados y domingos. Es decir, cuando la movilidad está asociada a viajes personales, viajes familiares, salidas de ocio, de compras, es cuando hay más movilidad. De lunes a viernes prácticamente la movilidad se encuentra, sobre todo en los últimos 2 meses en Costa Rica, ha estado con una reducción casi del 12, entre el 12 y el 10%, pero los fines de semana, sábados y domingos, aumenta casi hasta solamente un 4% o un 5%. Entonces sí hemos visto que la relación de ocio, de días de descanso, son los que detonan los incrementos de movilidad. Y solo por ponerles un ejemplo, el día de mayor movilidad desde que inició la pandemia en marzo del 2020 fue el 31 de marzo del 2021. Este miércoles que acaba de pasar, tuvimos una movilidad superior a la que había antes de la pandemia en 30%. Es decir, no solamente recuperamos lo que normalmente hacemos cuando salimos, sino que salimos de más en condiciones en extremo y motivado, por supuesto, por la Semana Santa. Claro, y es que precisamente lo vimos incluso aquí a nivel costarricense, como las carreteras de nuestro país incluso llegaron a colapsar por la gran cantidad de tránsito que había de personas desplazándose por una u otra razón, pero que estaban en carretera. Entonces, tiene mucho sentido también estos datos que ustedes nos arrojan. Incluso también me llama mucho la atención, saliendo un poco de Costa Rica, que ustedes hablan de que Panamá es uno de los países que más alcanzó a disminuir la movilidad con niveles superiores al 60%. Sin embargo, Panamá es uno de los países de Centroamérica que más ha sido afectado por la pandemia. ¿Cómo contrarrestar estas medidas de una forma que los contagios siguen siendo tan masivos? Es correcto, y Panamá siempre ha estado entre los países con la movilidad más reducida. Tanto así que recordemos que ellos pusieron restricciones a la semana para que solo pudieran salir los hombres, después solamente pudieran salir las mujeres, y estas restricciones bastante estrictas, mucho más estrictas que las que vimos en Costa Rica, no necesariamente reflejan lo que pasó en términos de contagios. Eso es importante. Ellos tienen una tasa de mortalidad más alta que la nuestra. Tuvieron casos también en Panamá mucho mayores a los que llegamos a tener. Ellos registraron a la semana 25,000 casos en el pico de su segunda ola, cuando Costa Rica llegó a lo máximo a 7,000 casos. La cuestión y una de las grandes diferencias que hemos visto es que aunque el virus es el mismo para todos los países, incluso con sus variantes, y las herramientas para enfrentar el virus también son las mismas, pensamos en mascarillas, en reducción de movilidad, lavarse las manos, los países no son iguales. Las poblaciones y las características de las poblaciones son diferentes. Los países con mayores niveles de educación, con mejor acceso a infraestructura de agua, por ejemplo, agua potable en la casa, con más acceso a electricidad, con mejores condiciones laborales, en donde además existe mejor acceso a medios de comunicación formales, son los que mejor han logrado contener la pandemia. Entonces, de nada sirve que yo intente las mismas medidas que intenta un país que tiene mejores condiciones que yo en vivienda, en electricidad, en acceso a internet, en educación, en acceso a agua, si el material con el que cuento, los instrumentos con los que cuento dentro de mi contexto nacional no me ayudan.
Y sabemos que en Panamá existen brechas muy importantes fuera de Ciudad de Panamá en acceso a agua, en acceso a electricidad, que hacen que este tipo de controles tengan no necesariamente los resultados que quisiéramos. Lo mismo vimos en Perú. Perú también ha sido uno de los países que más se han encerrado. Lo mismo también el caso de Ecuador. Y sin embargo, su desempeño en el manejo de la pandemia no ha sido tan bueno como otros países con menos encierro, como el caso de Uruguay o como el caso de Costa Rica. Perfecto, don Jaime. Muchísimas gracias por acompañarnos y ponernos en perspectiva también la realidad de la pandemia que se vive no solamente en nuestro país, sino también en toda la región de América Latina. Un gusto estar con ustedes. Y al volver de la pausa vamos a ilustrarles precisamente lo que estábamos hablando con don Jaime, porque hay un repunte bastante importante en países como Brasil y Argentina en los casos de COVID-19. No se separe, que ya volvemos. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves 8 en punto de la mañana le esperamos en un nuevo Café Nacional. Vamos a estar hablando sobre incontinencia urinaria. Así que si conoce a alguien que esté pasando por esta situación, no se le olvide avisarle. Y además, chicos y chicas, 9 en punto de la mañana, continuamos aprendiendo en casa. Un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica. Hola, bienvenidos a su laboratorio de innovación en ciencias de la Vicerrectoría de Investigación. Este espacio nació gracias a la necesidad que tenían los diferentes investigadores de la universidad para desarrollar actividades y tópicos de investigación. Me llamo Luis Guillermo Chaverri, soy biólogo con especialidad en entomología, es decir, el estudio de los insectos. Estoy aprovechando las facilidades y el equipo óptico de este laboratorio para desarrollar 2 líneas de investigación. Una es determinar la diversidad de especies de zancudo en el país y la otra es determinar cuáles especies son potenciales transmisoras de virus, o sea, especies de importancia médica. En este laboratorio lo que hacemos es el proceso de crianza y montaje de material de larvas de zancudo, donde se hace la identificación taxonómica de las mismas para determinar qué especies son. Colegas de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica determinan en sus laboratorios cuáles especies de virus están albergadas en estas especies y así podemos saber cuáles son las de importancia epidemiológica, lo cual permitirá en el futuro establecer medidas de control sanitario para evitar este brote de posibles enfermedades. Hola, mi nombre es Daniela Ross, soy estudiante facilitadora de la carrera de agronomía. Actualmente lo que es el laboratorio me ha permitido a mí reforzar los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera y actualmente los he estado poniendo en práctica en proyectos de investigación que se están desarrollando en este laboratorio.